Bueno, mis queridos amigos, hoy día en el estudio número 3 de La historia se repite, creo que es el número 3, sí, porque hablamos sobre Adán y Eva, sobre Caín y Abel, y hoy día nos toca la historia de Set. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre, estamos humillados delante de tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra pequeñez delante de ti, pero confiando en los méritos de Cristo. Por eso en su nombre nosotros rogamos por la promesa del Consolador. Rogamos por esa lluvia tardía. Envíanos tu Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos dé el entendimiento sobre estos temas, Padre, para que podamos calcarlos en nuestro corazón y que puedan hacerse parte de nuestro día a día, que podamos aprender sobre las lecciones que tú nos has dejado en la palabra sobre todo lo que iba a suceder, como un ejemplo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ayúdanos a estar despiertos, pendientes, a mantenernos velando y orando. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, como les estaba comentando, nuestro estudio número 3 ya sobre estas conferencias que estamos dando sobre cómo la historia se va repitiendo a través de todos los siglos, una y otra vez. Es como un proceso cíclico. Y antes de poder empezar, como es de costumbre, este versículo que ya se nos está haciendo, deberíamos aprenderlo de memoria, este versículo, 1 Corintios 10:11, que dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el 12 dice: por lo tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y antes de empezar, me gustaría hacer como una breve explicación acerca de cómo funciona el tema de los símbolos en la Biblia, para que no nos confundamos, porque podemos encontrar que quizás en una historia bíblica se cumple un símbolo y después en el siguiente capítulo vamos a pensar que es como la continuación de la historia, pero en realidad no siempre es así, no siempre es como en un orden cronológico. Tenemos que tener eso claro. Por eso le puse este esquema, que cualquier historia bíblica está ubicada en un contexto, ¿sí? Y dependiendo de la historia y del contexto también hay un personaje que cumple un rol. Y este rol y el personaje representan un símbolo. Un símbolo que se cumple en un futuro, eh, luego de esa historia, posterior a esa historia. Luego el siguiente capítulo, o unos 5 capítulos más adelante, a lo mejor hay otra historia bíblica que está en otro contexto y otro personaje que cumple un rol diferente, pero también a lo mejor tiene un símbolo que va a ser el mismo símbolo que representaba el personaje anterior, pero desde otra perspectiva. Entonces esto también tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, Caín y Abel, como lo estudiamos la semana pasada. Esa es la historia, Caín y Abel. La historia de Caín y Abel en el contexto del sacrificio. El sacrificio del cordero, cuando Abel mata el cordero, Caín lleva las frutas y, bueno, la fruta y las verduras, ¿verdad?
Luego, el personaje que nosotros tomaríamos de esta historia sería Abel. ¿Cuál es su rol? Ser un pastor obediente. ¿Sí? Él era un pastor de ovejas y era obediente a Dios. Él obedecía a Dios. ¿Cuál sería su símbolo? O la aplicación que nosotros le dimos entre todos los símbolos que puede tener, sería el símbolo, primero Cristo, ¿sí? Porque era el pastor, recordemos, entonces es un símbolo de Cristo y el sacrificio que realiza Cristo, cómo lo matan los mismos judíos, los mismos hermanos de él, y también cumple un símbolo en los mártires del fin de los siglos, y de todas las eras, todos los mártires de todas las eras, mártires de Jesucristo. Esa es otra de las aplicaciones que tiene. Hay muchas aplicaciones que podemos encontrar en la historia de Abel, de Caín, pero eso lo puse como ejemplo, simplemente para que entendamos. Luego, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy en día, la historia de Set y sus hijos, el contexto es antes del diluvio, y el personaje sería Set, ¿sí? Y hoy día vamos a ver cuál es su rol y el símbolo, no solamente de Set, sino también de los hijos de Set. Cuál sería el rol que cumplían y el símbolo que está para nosotros, ese ejemplo para advertirnos a nosotros sobre quienes han alcanzado los fines de los siglos. Me gustaría saber si hay alguna duda hasta allí. Ok. El silencio otorga, decía mi madre, dice mi madre. Muy bien, entonces vamos a empezar con la historia de Set. De Set no se habla mucho en la Biblia, se habla un par de versículos, creo que son algo de 4 o 5 versículos que mencionan a Set, y no es mucho lo que podemos saber a través de la Biblia de Set, a menos que nos pongamos a hacer un estudio intensivo con el diccionario Strong y empezar palabra por palabra, y esto nos llevaría a un mensaje más profundo, pero como esto estoy tratando de simplificarlo, hoy día usé varias citas del espíritu de profecía. Del libro Patriarcas y Profetas, del libro El Cristo Triunfante, y otras citas más que vamos a ir revisando. Génesis 4:25, ya para ingresar en el tema, dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer. O sea, de nuevo tuvo relaciones sexuales con su mujer. Eso se refiere a conocer, ¿sí? La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Por lo tanto, vemos que tienen otro hijo luego de que Caín matara a Abel. Adán y Eva tienen otro hijo. Y dice que se llamó Set porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sí, otras versiones de la Biblia dice que entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, o sea que en sus nombres empezaban a poner el nombre de Dios. Como por ejemplo Daniel, sabemos que ese él representa a Dios, a Jehová, a Dios fuerte en significado. ¿Sí? Él significa Dios fuerte, Jehová, ¿verdad? Volviendo al tema de los símbolos que estudiamos la semana pasada, vimos que Adán, como primer Adán, era una representación de Cristo, su mujer una representación de la iglesia, ¿sí? Que son un solo cuerpo, son una sola carne, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y tienen otro hijo, ¿sí? O sea que nace otro hijo de Cristo y de la iglesia. Y llamó su nombre Set, que significa sustituido. Y aquí, bueno, una cita del Espíritu de Profecía, donde dice que Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa
señalado o compensación, pues dijo la madre, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Muy interesante porque aquí pone otro significado también, señalado, o sea que recibe una señal. ¿Cuál es esa señal? La señal de Dios, ¿sí? Y también quiere decir compensación, sustitución. Y aquí podemos entender de que Set es el sustituto de Abel. Abel, al ser el pastor de las ovejas, también era un símbolo de Cristo. Por lo tanto, Set, por ende, también es un símbolo de Cristo. Y es interesante porque el hijo de Set, Enos, quiere decir, el nombre de Enos quiere decir hombre, ser frágil o débil, y también quiere decir cubrir con vestiduras, o vestir, o ataviar, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el hijo de Set, o de Cristo, es un hombre frágil y débil, que se cubre de las vestiduras de los méritos de Cristo. Ese es el hijo, el verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Aquí nos está dando este mensaje, que el verdadero hijo de Cristo es un hombre que se reconoce como frágil y débil, pero que se cubre de las vestiduras de los méritos de Cristo. Esa es la justicia de Cristo, la justicia impartida, esas vestiduras de pieles que Dios le da a Adán y a Eva, recordamos esa historia. Esa es la justicia de Cristo. Entonces, aquí se nos da un mensaje a través de los nombres de Set y de Enos. Por lo tanto, tenemos a la historia de Set y sus hijos, el contexto antes del diluvio, con el personaje de Set. Su rol fue ser el sustituto del pastor y el símbolo Cristo, ¿sí? El símbolo literal. Luego, los otros versículos donde se menciona Set sería Génesis 5, versículos del 1 al 6, donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Me parece muy curioso de que varón y hembra los creó, ¿sí? Pero él los llamó a los dos Adán, o sea, por el nombre del hombre, por el nombre de él. Entonces los llamó como una sola carne, ¿verdad? Porque cuando se unen en matrimonio son una sola carne, por lo tanto son un solo cuerpo, y los llamó Adán. Así como Cristo con su iglesia, al unirse la mujer, o sea, nosotros nos unimos con Cristo, ya podemos ser llamados Cristo, como Cristo, ¿verdad? Podemos recibir su nombre, no porque tengamos atributos especiales, sino porque nos allegamos a Él, a su costilla, a su costado. Somos uno con Él. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y aquí esto lo comenta Elena de White más adelante, que primero Dios hizo al hombre a su imagen, ¿sí? A imagen de Dios, sin pecado. Pero luego Adán, ya habiendo pecado, engendra un hijo, pero a su semejanza propia. También dice, bueno, que llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. ¿Ok? Esto es todo lo que se habla de Set en la Biblia. Pero, gracias a Dios, que tenemos el espíritu de profecía que se le fue revelado a Ellen White, ¿verdad?
Y se me quedó pegada ahí la diapositiva. Pero bueno. Mediante la gracia divina. Y aquí esto es de patriarcas y profetas. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Sabemos que Adán, representante de Cristo, un símbolo de Cristo, entonces podríamos reemplazar aquí que decía que Set se parecía a su padre Cristo más que sus otros hermanos. Bien, ¿verdad? Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Abel también, un representante de Cristo, seguía las huellas de Cristo. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, lo que acabamos de leer. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Entonces tenían igualdad de condiciones. Heredó la misma naturaleza caída, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina, sirvió y honró a Dios, y trabajó como Abel lo hubiera hecho de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Recibió el conocimiento del Redentor y la instrucción acerca de la justicia. Set entendía lo que era la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque dice que mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios. Él no sirvió por sus méritos propios. Él comprendió el concepto de la justificación por obras y la justificación por fe. Y por fe él obtuvo esa gracia vencedora, habilitadora, que te permite servir, honrar, obedecer, trabajar. Set entendió el concepto. Vivió mediante esa gracia. El Cristo triunfante, página 190, párrafo 4, dice así. El carácter de Cristo se ejemplificó por medio de Abel, Noé, Set. Interesante, ¿no? Enoc, Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, David y toda aquella hueste de personas de quienes se registra que tuvieron caracteres aprobados por Dios. Muy bien, entonces, haciendo como una pregunta retórica, por así decirlo, ¿es una locura de nosotros ahora empezar a buscarle los símbolos a los personajes, a quién representa, si representa a Cristo o no? Verdaderamente que aquí lo está diciendo, o sea, el carácter de Cristo se ejemplificó por medio de todos estos personajes, entre ellos Abel, Set, ¿verdad? Noé, ¿no? Abraham y bueno, todos los otros que se mencionan también. Y dice después que como ejemplos negativos también se nos dan el caso de Caín y de quienes forjaron caracteres opuestos a la verdad, a la fidelidad, a la obediencia y a la justicia. Todos los que fueron opuestos a esto se nos dan como ejemplos negativos también. Todos estos tuvieron una oportunidad de demostrar si eran miembros de la familia de Caín o de la familia real. La pureza y la santidad solo se reciben por medio de Cristo. Y eso es lo que les hablaba recién. La gracia de Cristo, la justicia que nos da Cristo, son esas vestiduras de justicia. Solo por medio de Él podemos alcanzar pureza y santidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Feliz es la persona que puede decir por experiencia, Él despierta mi oído cada mañana. También, aquí hablando ya sobre los hijos de Set, los descendientes de Set, para ir profundizando en ese tema,
Dice que habitaban en cabañas o en tiendas. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas. Y los descendientes de Set hicieron lo mismo, o sea que eran pastores de ovejas y vivían en cabañas o tiendas. Y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, y buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. Ellos estaban con su mirada ahí arriba, ellos no estaban esperando algo terrenal, ellos estaban esperando la venida de Cristo. Ellos ya sabían sobre la segunda venida de Cristo, sabían sobre ese rescate, entendían todo esto y estaban esperando ese momento. Al igual que nosotros hoy en día. Pero lo interesante es que dice que vivían en tiendas o cabañas. Sabemos que Cristo va a venir en el mes de la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Que esta fiesta de las cabañas también representa su segunda venida. Es muy interesante esto. Génesis 6, 1 y 2 dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí está hablando de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Son los descendientes de Set, los hijos de Set. Estos son los que se llamaba hijos de Dios en ese tiempo. Por lo tanto, cuando en Génesis 6, previo al diluvio, se habla sobre estos hijos de Dios, se está hablando sobre los hijos de Set, ¿ok? Que serían como actualmente los miembros de la iglesia, del pueblo que espera la venida de Cristo. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. ¿Cuáles clases? Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, o sea que antes los hijos de Set vivían abajo, pero tuvieron que subir. Y estos, o sea, los hijos de Set, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vemos que vivían en las montañas, vivían en cabañas y en las montañas. También, imagino que muchos de ellos también vivían en cuevas, ¿verdad? Que eran como, menciona Luis, creo en una conferencia, me decía Joaquín, que eran como los verdaderos cavernícolas. ¿Por qué vivían en cavernas? Por eso se llaman cavernícolas. Luego, ¿qué sucede? Bueno, sería algo así más o menos. Después de buscar una imagen que se pareciera lo más posible, imagínense que por allá vivían, donde está la flechita, por allá vivían todos los hijos de Caín, y acá arriba, muy linda vista además, vivían los hijos de Set. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Es muy interesante porque si nosotros llevamos todo esto en analogía, en símbolo, para los que han alcanzado los fines de los tiempos, vemos que sucede algo, pero muy interesante, que se va a repetir.
que es que los que adoraban a Dios, o sea, los que de verdad buscaban a Dios y sabían todo, sabían de la segunda venida, sabían todo, todos sabían. Habían vivido en las montañas incluso. Fueron inducidos a pecar mediante los halagos y perdieron su carácter peculiar y santo, porque se mezclaron con los depravados. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y aquí, esto es algo pero crucial. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín, como dice en Judas 11. Fijaron su atención en ¿qué? En la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. Ahora, volviendo un poquito, adelantémonos en el tiempo. 2028, ley dominical, ¿ok? Ese contexto. No podremos comprar ni vender. Somos los hijos de Set, los hijos de Cristo. Pero muchos seguirán el camino de Caín. No solamente en el sentido de que van a traicionar y entregar a sus hermanos, sino que también van a fijar su atención en que es que no voy a poder comprar ni vender, ¿de dónde saco la plata? ¿De dónde alimento a mi familia? Y fijan su atención en la prosperidad y el gozo terrenal y descuidaron los mandamientos del Señor. Hay una visión de Elena de White que es un sueño en realidad que ella tiene, que es como parecida a la primera visión, pero en el sueño ella va en una caravana muy grande, por una calle muy ancha, pero esa calle se empieza a angostar y tienen que ir dejando los carros, seguir a caballo, después tienen que dejar los caballos, seguir a pie, luego llega el momento en que sacan sus mochilas, sus cargas, hasta se tienen que quitar los zapatos, los calcetines, tienen que quitar las medias, caminando descalzos por un desfiladero muy angosto. Iban tomados de una cuerda, de unas cuerdas, iban agarrados de una cuerda. Y al ir agarrados de esta cuerda, después llega un momento en el cual ellos tienen que saltar, ya no había donde apoyar los pies, y la cuerda se hizo más ancha y tuvieron que abrazarse de la cuerda, y iban solamente tomados de la cuerda subiendo. Y ella explica de que los que no se querían despojar de sus posesiones terrenales, de los que no estaban dispuestos a vivir con austeridad, que iban a ir quedando en el camino. Pero los que de verdad quisieran seguir a Cristo, que era representado por esta cuerda era Cristo, era la gracia de Cristo que los sostenía al cielo, y era de eso de lo que se aferraban. Si se soltaban de ahí, caían a un abismo. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta nosotros. Va a llegar el momento en el que no nos va a quedar nada, ni un botón en la camisa, pero nosotros con fe seguir avanzando. Y ese es el precio de seguir a Cristo. Los israelitas que no pudieron ser vencidos. Miren, y esto yo lo saqué del capítulo 41 de Patriarcas y Profetas, donde habla acerca de cuando Balaam incita al pueblo de Israel a mezclarse con las madianitas. ¿Ok? Y aquí dice lo siguiente: los israelitas que no pudieron ser vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil de las rameras. Tal es el poder que la mujer, alistada en el servicio de Satanás, ha ejercido para enredar y destruir las almas. A muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Proverbios 7:26. Fue así como los hijos de Set fueron alejados de su integridad y se corrompió la santa posteridad. Así fue tentado José, así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. En esto tropezó también David y Salomón, el más sabio de los reyes, al que por 3 veces se le llamó amado de Dios, se trocó en esclavo de la pasión
y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Por el poder hechicero de las rameras, de las madianitas. Y luego el siguiente párrafo dice así: estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Es el mismo versículo que leímos al principio, solo que creo que esta es la versión de la King James. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano, por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años. Conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Y en el transcurso de las generaciones sucesivas, ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. Baal Peor fue el lugar donde fueron tentados los israelitas. Pero esto es algo muy curioso, porque la cita anterior nos menciona que tenemos por un lado Sansón. Sansón el más fuerte físicamente, pero cayó. David el amado, quizás moralmente uno de los mejores reyes que hubieron en Israel, pero igual cayó. Y Salomón, el más sabio, el más inteligente, el más sabio de todos, pero igual cayó. Entonces ahí nos muestra que ni nuestra fortaleza física, ni nuestra fortaleza moral, ni nuestra fortaleza intelectual nos va a salvar. Nada de eso nos va a salvar de caer. Por mucho que yo lea, por mucho que... No. Es en cuanto, como lo hizo José, confiar en los méritos de Cristo, confiar en la gracia de Cristo, como lo hizo Seth, confiar en su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, para poder alcanzar esa santificación, esa victoria sobre la tentación. Y esto es muy interesante lo que dice ahora, por eso yo puse esta cita, porque sí tiene que ver con lo que va a suceder en el fin del tiempo. Literalmente, literal y espiritual, de las dos maneras. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Sí, podemos ver muchos ejemplos de esto. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, a un paso, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. ¿No lo estamos viviendo esto ya? Esos esfuerzos redoblados de nuestro enemigo por querer sacarnos de nuestra misión, de nuestro foco. Y dice así, no solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Por eso que no tenemos que dejar de orar los unos por los otros, sobre todo orar por los líderes, por los que están delante, por los que están dando la palabra. Tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que más trampas se les va a poner, para que por medio de su intermedio de hacerlo caer, así muchos otros se desilusionen de esa persona y del evangelio y renuncien a la fe. A las puertas de la Canaán celestial, a un paso. ¿Cómo es que recuerdan cómo es que los jesuitas se infiltran en las iglesias? O se infiltraron porque ya están infiltrados en todas. Pero ¿cómo era su táctica para infiltrarse? Utilizando mujeres para provocar a los pastores. Entonces, vemos que esas son las tácticas de Satanás de siempre, no es algo que se inventaron los jesuitas.
Es algo que viene por siglos, desde los primeros hombres, desde la tercera generación, o segunda sería, desde Set, ya estaba sucediendo todo esto. Por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Adulterar no tiene que ver solamente con algo dentro del matrimonio terrenal. Nosotros también podemos adulterar contra Cristo, prefiriendo otras cosas antes que a Dios. Y no solo rompemos el séptimo, sino el primero y todos los demás. Porque el que quebranta un solo punto de la ley es culpable de todos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado incluso con nuestras amistades. Buscar esa separación, porque vemos el ejemplo de Seth, ya al mezclarse con los mundanos, no solo él, en realidad no fue él, fueron sus hijos, sus descendientes, al mezclarse con los hijos de Caín, con los mundanos, empezaron a apartarse y vemos cómo la maldad progresó de una manera tan rápida y tremenda que Dios tuvo que destruir y solamente 8 sobrevivieron al diluvio. 8 sobrevivieron. De todos los millones de habitantes, 8. Y entre esos 8 también había un infiltrado. Satanás indujo primero a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. Los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios, con tal que satisfaga el deseo de sus corazones depravados. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel, y el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpece las facultades morales, y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios, apreciar el sacrificio expiatorio o justipreciar el alma. La bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas. Todos estos afectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial quedan consumidos en el fuego de la concupiscencia, de los malos deseos. El alma se torna en desierto negro y desolado, en morada de espíritus malignos y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Dónde es que escuchamos esta frase? Albergue de toda ave sucia y aborrecible, de toda ave inmunda. Apocalipsis 18, mensaje del cuarto ángel. Por lo tanto, ya nos está dando una pista, que cuando se esté dando este mensaje ya iban a empezar a suceder estas cosas, que iban a tratar de, a través de la sensualidad, a través de no solamente de mujeres, también de hombres hacia las mujeres, de llevarnos a apartarnos de Dios, a sucumbir ante nuestros malos deseos, ante nuestra concupiscencia. Y no solamente utilizando hombres físicamente o en las redes sociales, sino que también en tu intimidad. Hoy día vemos que está muy de moda el tema de la pornografía y todo lo ven como algo normal. A eso es lo que estamos expuestos hoy en día y de lo que tenemos que cuidarnos, cuidar las avenidas del alma. En esta forma, los seres creados a la imagen de Dios son rebajados a nivel de los seres irracionales. ¿Y no pasa así hoy en día? A través de todo lo que sucede en la televisión, los medios, la publicidad, las redes sociales, todo lo que se ve hoy en día como normal.
ha provocado una era de violadores, de corruptos, ¿verdad? Y ellos verdaderamente se han rebajado al nivel de seres irracionales. La mayoría de estos que son violadores han sido violados en su niñez, y así es un ciclo interminable que es fruto de seguir el camino de Caín. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Cristo nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y hoy en día vemos que la mayoría del mundo cristiano prefiere más el mundo que el reino de Dios. Porque cuando tú le dices una noticia tan maravillosa como que Cristo viene en 10 años, en el 2031, empiezan a decir: no, es que no puede ser. Y empiezan a darte argumentos del día y la hora, nadie sabe, que nadie puede saber. Y te lleva a la contraria. Pero no porque ellos de verdad quieran defender la palabra de Dios, sino porque es que este mundo ya estoy tan acostumbrado a vivir acá. Es que no me he casado, es que me quiero casar y quiero tener hijos y comprarme una casa y tener autos y tener nietos. Y amamos el mundo. Si amásemos a Dios, amaríamos las cosas de Dios, amaríamos el reino de Dios. Y si alguien me dijera: Cristo viene en el 2031, yo le diría: amén. Alguien que verdaderamente está esperando la venida de Cristo y tú le dices algo así, te dice: amén. Los que siguen a Cristo, y esta es una respuesta aquí para alguna de las hermanitas que nos cuesta hacer esa separación entre el mundo y las cosas de Dios. Aquí está la clave. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos. Porque muchas veces se da el ejemplo, es que Cristo andaba con pecadores, con prostitutas, con borrachos, con publicanos, cobradores de impuestos, avaros, y él andaba con ellos, pero él andaba con ellos para andar así como de parranda y ser el compadre, y vamos para allá, que están tomándose una cerveza, ya le decía Jesús: vamos para allá. ¿Ustedes creen que él andaba así como y se quedaba riéndose y se reía de sus chistes y sus bromas? Jesús estaba con ellos para beneficiarlos, para darles el mensaje, para hablarles del reino de Dios. Y si nosotros nos asociamos con los del mundo, tiene que ser para eso, como lo hacía Cristo. Cristo se asociaba con ellos para brindarles una palabra de aliento, para hablarles del amor de Dios, para hablarles de los planes de Dios. Y eso deberíamos hacer nosotros. Dice: no podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos: no nos dejes caer en tentación, debemos evitar la tentación en todo lo posible. Y esto es algo verdaderamente lógico, pero que muchas veces no lo hacemos, porque decimos: ya no me dejes caer en la tentación, y voy y me pongo justo en el camino por donde pasa la tentación. ¿Para qué? Innecesariamente. Si puedo evitarlo. Debemos evitar, esa es nuestra parte, evitar la tentación. Cristo nos da la fuerza, pero nosotros también tenemos que ser consecuentes con nuestra oración. En conclusión, una de las conclusiones que se pueden sacar, yo creo que usted en su mente también puede sacar otras más en profundidad. En Seth vemos una representación del último remanente de los hijos de Dios,
que se levantan como sustitutos de los hijos desobedientes del tiempo del fin. Los hijos de Set, porque dice que fue sustituto de Abel, ¿verdad? Pero ¿por qué yo puse de los sustitutos desobedientes que fuera de Caín? Porque recuerden que Caín era el primogénito, pero Set recibió la primogenitura espiritual. Por lo tanto, fue el que sustituyó a Caín también. No solamente sustituyó a Abel, sino también a Caín. Porque en vez de darle la primogenitura a Caín, se la dieron a Set. Él recibió la bendición de la primogenitura. Los hijos de Set representan a los que a las puertas de la tierra prometida se mezclarán con el mundo por seguir sus malos deseos, para seguir sus ansias de tesoros terrenales, para comprar y vender. Y bueno, no todos los hijos de Set, ojo, porque hubieron algunos, hubo un remanente que quedó, ¿sí? Lo vemos en Enoc, en Matusalén, en Noé. Ellos también fueron hijos de Set y quedaron ahí. Pero tenemos estos otros que netamente renunciaron a la riqueza espiritual, también renunciaron a esa primogenitura espiritual, siguieron el camino de Caín, mataron a su hermano. Todo esto tiene un paralelismo con el tiempo del fin. El hermano entregará muerte a su hermano, ¿verdad? Pero habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Esto es muy interesante, esta cita es muy, muy buena porque dice que habrán fieles creyentes que serán capaces de discernir las señales de los tiempos, o sea que sabrán cuándo está cerca. Pero solo serán fieles creyentes, no cualquiera lo va, sino los fieles creyentes. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Que Dios nos ayude a ser parte de ese remanente. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, hasta aprender de estas historias que han sucedido como ejemplo para amonestarnos. Para que si queremos estar firmes, miremos bien dónde estamos pisando, en qué plataforma estamos parados, en la de la verdad o en la del error. Me gustaría compartir un versículo para terminar, para que nosotros podamos meditar. Isaías 50, 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzables. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. A mí me llegó mucho este versículo en lo personal, porque yo creo que todos oramos en algún momento cuando conocimos este mensaje por sabiduría, por entendimiento, por el Espíritu Santo para que nos mostrara la verdad. Y Él lo hizo, nos abrió el oído. Y cuando escuchamos, no fuimos rebeldes. No seamos rebeldes. No nos volvamos atrás. Sigamos avanzando. Sigamos por la senda, que cada vez se va a hacer más angosta. Cada vez tenemos que despojarnos más de cosas. Morir al yo, eso es morir al yo. Y allí vamos a estar sujetados de esa cuerda, que es Cristo. Recordemos, si estemos todo el tiempo, sería lindo que todo el tiempo nosotros pudiéramos recordar esa analogía, de esa cuerda que se conecta del cielo con la tierra, como la escalera de Jacob. Esa cuerda que está allí todo el tiempo
y que no nos podemos soltar de ella porque nos caemos al precipicio y después no podemos volver a subir. Mantengámonos afirmados de eso. Bueno, ese es mi deseo para ustedes, amigos. Sí, Joaquín. Sí, una cosa para que quede grabado, solamente es que la palabra que deriva de colocar las vestiduras del nombre de Set que dijiste, es el nombre de Set el que deriva de colocar vestiduras. Okay. Está muy bien el significado de Set y Enoch, que van juntos y representan eso que dijiste, pero sí deriva de Set de la vestidura, para que quede grabado. Ok, entonces no era Enos, si yo me equivoqué allí, no era en Enos, no significaba colocar la vestidura, sino Set. Entonces sería, claro, tiene más sentido que Set, que sería el representante de Cristo, el sustituto, coloca las vestiduras a su hijo, que es el hombre débil. Entonces, bueno, allí, para que lo cambien en sus apuntes, yo sé que están todos con su lapicito y su papel ahí escribiendo. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para poder terminar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú todavía nos hablas. En tu gran misericordia, tú has estimado revelar estos secretos tan maravillosos a nosotros, Señor, que somos indignos, pero tú nos haces dignos gracias a tus méritos. Padre, te queremos rogar que tú puedas enseñarnos a depender de ti en todo momento, que nos puedas enseñar a poder tener esa gracia que solamente tú nos puedes dar y a saber utilizarla, a avanzar conforme a tu palabra, Señor, y a no comportarnos como los hijos de Set. Ayúdanos a hacer un zarandeo en nuestras amistades que nos alejan de ti, y en el momento en el que tengamos la oportunidad de estar con ellos, danos el valor para darles el mensaje. Danos las palabras, danos el entendimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón hacia las bendiciones celestiales, espirituales que tú tienes para darnos, Señor. Señor, oramos por los líderes para que tú sigas bendiciéndolos, que les sigas dando tu fortaleza y una doble porción de tu Espíritu Santo para que ellos sigan luchando contigo en contra de Satanás, Señor, nuestro enemigo que quiere todo el tiempo poner piedra de tropiezo a nuestros pies. Señor, oramos por cada uno de los hijos de tu pueblo que están pasando por necesidad, para que tú puedas bendecirlos y cumplir tus promesas en ellos. Quédate con nosotros en esta noche. Todo esto te lo rogamos y te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.